que es una iglesia que empezó en 1973 en los Estados Unidos, una iglesia presbiteriana conservadora. Tenía un proyecto, había querido plantar 2 veces antes una iglesia en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, y 2 veces había fallado estos proyectos. Se había invertido mucho dinero y no se había podido plantar estas 2 iglesias. Entonces, una persona de la denominación dijo: creo que es tiempo de que pensemos y que analicemos y reflexionemos muy bien a quién queremos alcanzar. Tal vez no sabemos a quién queremos alcanzar en la ciudad de Nueva York. Entonces, alguien dijo: ¿por qué no invitamos a Tim Keller, que es profesor del seminario? Es una persona muy inteligente y creo que él puede ayudarnos a hacer un estudio acerca de los habitantes de la ciudad de Nueva York, creyentes, no creyentes, personas abiertas a la fe cristiana, personas que se oponían a la fe cristiana. Así es que durante 2 años él estuvo trabajando en conocer, en entender a los habitantes de Manhattan. Hizo ese trabajo por 2 años. Al final de esos 2 años entregó su reporte a la Asamblea General de la PCA y fue un estudio muy bueno. Él se reunió con personas de todo tipo en la ciudad de Nueva York. Se reunió con personas LGTB, se reunió con ministerios cristianos que hacían trabajo en las universidades, se reunió con personas de más de 60 años, con estudiantes, con gente joven, gente de todo tipo. Entregó su reporte, dijeron: esto está magnífico, está increíble este reporte. Ahora necesitamos un plantador, ya podemos plantar una iglesia, creo que ya sabemos suficiente acerca de los habitantes de la ciudad de Nueva York. Y todos voltearon a verlo a él. Él dijo: no me volteen a ver a mí, yo no puedo plantar una iglesia en Nueva York, yo nunca he vivido en esta ciudad, no conozco esta cultura. Lo conoces, has hablado con las personas y puedes venir a hacerlo. Así es que empezó el proyecto de la Iglesia del Redentor ahí en Manhattan. Rentaron el auditorio de una universidad y en unos 4 años tenían 5,000 personas. En 4 años habían logrado plantar una iglesia evangélica conservadora, es decir, una iglesia que predicaba la encarnación del Hijo Eterno de Dios, el nacimiento virginal de Jesús, que creían en la Trinidad, que hablaban acerca del infierno, que hablaban acerca de la vida eterna, que hablaban del pecado. Y cuando otros pastores de la denominación vieron el éxito que estaba teniendo la Iglesia del Redentor, dijeron: seguramente lo que ahora hizo Tim Keller es que tiene una banda de rock, seguramente tiene luces de colores, seguramente compró una máquina de hacer humo, seguramente usa tenis caros, alguna cosa así. ¿No? Tim Keller seguía siendo un pastor presbiteriano aburrido, que usaba corbata, un saco azul todos los domingos, pelón. No había nada maravilloso acerca de Tim Keller, no había cambiado nada. Eso sí, él sabía que para alcanzar a la gente de Nueva York tenían que hacer los himnos presbiterianos, pero hacerlos con mucha calidad, con mucha excelencia. Entonces tenían un muy buen grupo, una buena orquesta para hacer los himnos, pero era una iglesia tradicional presbiteriana en el centro de la ciudad de Nueva York. ¿Cuál era entonces el secreto para el crecimiento? Era el conocimiento que Tim Keller tenía acerca de las personas, de los habitantes, creyentes y no creyentes de la ciudad de Nueva York, y cómo estaba comunicando el evangelio a creyentes y a no creyentes. Entonces algunas personas vinieron y dijeron: oye, quisiéramos que nos compartieras qué material estás utilizando para discipular, para evangelizar. Entonces, después de un tiempo y de muchas solicitudes de pastores, especialmente de Europa, vinieron un grupo de pastores de Ámsterdam y un grupo de pastores de Berlín, en Alemania, que habían querido plantar iglesias en sus ciudades. Una ciudad como Ámsterdam, muy liberal; una ciudad como Berlín, muy liberal. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces vinieron y platicaron con Tim Keller y se hizo un grupo que fue el primero que se capacitó, digamos, para entender, no la ciudad de Nueva York, sino entender Berlín y entender Ámsterdam. No se trataba de
de transportar un modelo de hacer iglesia y replantearlo en otro lugar como un método, sino era realmente entender profundamente la necesidad de entender el contexto, de conocer el contexto en el cual se quiere predicar el evangelio. Y entonces esos pastores empezaron a plantar nuevas iglesias, empezaron a tener éxito, y después vinieron de Asia, vinieron de África, vinieron de otros lugares de Europa, de Latinoamérica, y esto empezó a crecer hasta que la iglesia El Redentor en Nueva York dijo: tenemos que hacer un ministerio para compartir nuestros materiales de forma gratuita con quien quiera tomar nuestros materiales. Entonces, Tim Keller nunca pensó que lo que él había hecho en la ciudad de Nueva York se convertiría en un movimiento internacional. Él no quería eso, no buscaba eso. El mundo vino a la ciudad de Nueva York y el mundo se fue a sus ciudades. No se enviaron misioneros americanos a ningún lugar. Todos eran líderes locales, líderes de Latinoamérica que se capacitaron allá y regresaron a Latinoamérica para pensar cómo alcanzar a sus ciudades. Y lo mismo pasó con personas en Asia, con personas en Europa, en todos los continentes. Y así es como entonces la idea de City to City fue cómo podemos proveer nuestros entrenamientos de forma gratuita para cualquier tipo de iglesia evangélica. Entonces así fue como empezó este movimiento. En el año 2009 estuve en un entrenamiento que se llaman intensivos en la ciudad de Nueva York, y luego en el año 2010 vine a la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México, y después de unos años de estar fuera haciendo plantación de iglesias en el estado de Morelos, después de 20 años mi esposa y yo regresamos en el 2010 a la Ciudad de México con la idea de plantar nuevas iglesias y empezar estas iglesias con esta idea: primero entender el contexto y luego plantar las iglesias. Así es que plantamos la Iglesia El Redentor en el 2011. En el 2015 empezamos a plantar una iglesia hija. El pastor Leonel Pacheco, que hoy está conmigo, él fue nuestro primer plantador. Lo entrenamos ahí en la iglesia. Él ya había ido al seminario, lo enviamos a plantar una iglesia. Él plantó una iglesia que se llama Fuente de Redención, que mañana cumple 5 años o 8 años, 8 años. Y es una iglesia que está sirviendo ahí en Iztapalapa. Y en el 2021 empezamos la segunda iglesia hija, una iglesia que se llama Renuevo en Azcapotzalco. Entonces empezamos a plantar estas iglesias con la idea no solamente de plantar iglesias. Hay muchas denominaciones, hay muchas redes de plantadores de iglesia que están ya plantando iglesias, pero lo que queremos es plantar un tipo de iglesia que no solamente ocupe un lugar en el espacio, es decir, que tenga un local o que se reúna en un hotel o que se reúna en una escuela y vengan los miembros de esa iglesia los domingos y luego desaparezcan y aparezcan el próximo domingo. Lo que queremos es ver un movimiento de plantación de iglesias que desarrollan una visión por sus ciudades y que pasan a ser parte de la comunidad. No queremos iglesias que están plantadas en un lugar y que no forman parte de la comunidad. Queremos iglesias que bendicen a la comunidad, que están interactuando con la comunidad, no solamente para servirse de la comunidad y atraer a la gente hacia la iglesia, sino que la iglesia está ahí presente para servir a la comunidad que le rodea. De tal manera que si esa iglesia llega a desaparecer, se tiene que mover a otro lugar, la gente diga: qué lástima que no están aquí, cómo extrañamos a esos cristianos, qué buenos vecinos eran, nos predicaron, nos invitaron, nunca quisimos ir, rechazamos el evangelio, rechazamos sus invitaciones, pero qué buenos vecinos eran, siempre estuvieron a nuestro servicio, siempre buscaron nuestro bienestar porque estaban aquí representando a Jesús. Queremos una iglesia que sea parte de la comunidad. Hicimos un estudio demográfico hace casi 4 años en la Ciudad de México, precisamente para que nos sirviera como contexto
cómo conocer más la Ciudad de México. Porque a veces los pastores evangélicos de diferentes denominaciones, que hemos pasado mucho tiempo en la burbuja evangélica, perdemos un poco de contacto con la realidad. Y decidimos hacer un estudio demográfico que nos costó una buena suma de dinero, pero creímos que valía la pena tener un documento no acerca de lo que nosotros creemos de la Ciudad de México, sino lo que los habitantes de la Ciudad de México, los no creyentes, saben y creen, anhelan y buscan en la vida. Hubo dos preguntas que nos volvieron a la realidad como líderes en la Ciudad de México. La primera era la pregunta sobre si algunas personas se consideraban a sí mismos o se identificaban como evangélicos. Nosotros, al conocer los datos del INEGI, pensamos que íbamos a tener entre un 9 y un 11% de personas que se identificaban como evangélicos, porque esa es más o menos la media en las grandes ciudades de México. ¿Cuál creen que fue el porcentaje de personas que en la Ciudad de México se identificaron como evangélicos? Díganme, ¿qué piensan ustedes? Nosotros creíamos entre 9 y 11%. No hay respuestas equivocadas. Sí, hay respuestas equivocadas, pero pues no importa. 26%, o sea, tal vez más de lo que esperábamos. Ok, allá atrás. 2%, ok, muy bien. ¿Quién da más? 45, ok. Abraham, 7%. Bueno, déjenme decirles, fue menos del 1%. No lo podíamos creer, no lo podíamos creer. Así, porque además estas muestras, esta estadística, se tomó en lugares públicos, en centros comerciales, en parques, en personas jóvenes, personas mayores, una diversidad de todas de las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En las 16 alcaldías se tomó esta muestra. Menos del 1%. Pero fíjense qué interesante. Cuando se hizo la segunda pregunta, ¿qué confianza tiene usted en la iglesia evangélica? Fíjense qué interesante. En esa tabla se preguntaba qué confianza tienes en las universidades, en los políticos, en la policía, en la iglesia, en el Papa, diferentes instituciones. Solamente, fíjense, el nivel de desconfianza solamente estaba, en la iglesia evangélica solo estaba a 2 puntos de la desconfianza que la gente tiene en la policía en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que eso nos muestra? Lo que nos muestra es que, por lo menos en la Ciudad de México, las personas ni siquiera entienden muy bien qué es la iglesia evangélica, no se identifican con eso. Otros tal vez están en una iglesia protestante, pero no se identifican como evangélicos. Pero cuando se habla de cuánto confías en la iglesia evangélica, dicen, no confío en nada, así como no confío en la policía. ¿Qué nos dice esto? Que las personas, por lo menos a nuestro alrededor en la Ciudad de México, tienen un concepto muy malo acerca de la iglesia evangélica, acerca de los protestantes. Porque lo único que saben son escándalos de pastores que se quedan con el dinero, de pastores que cometen adulterio, solamente ven Pare de Sufrir a la 1 de la mañana en sus televisiones, da donaciones, compra esto, compra el otro. Es lo único que saben. Y nosotros estamos en nuestra burbuja pensando que estamos avanzando el reino de Cristo, y sí está avanzando el reino de Cristo, pero creemos que somos muy triunfalistas a veces en nuestras posiciones y creemos que estamos haciendo una gran obra cuando la gente allá afuera ni siquiera sabe de nuestra existencia. Y si saben de nuestra existencia, tal vez tengan un concepto muy malo de nosotros, porque la iglesia nunca ha estado ahí en México para servir, para venir hacia las autoridades, a los políticos, a las personas que tienen alguna representación en las comunidades y decir, estamos aquí para unirnos a ustedes. Tuvimos una reunión con algunos pastores en la alcaldía Benito Juárez,
y un grupo de pastores estaba ahí solicitando, viendo si podían darles un terreno, si podían, estaban metiendo solicitudes en esa reunión con el alcalde, con el que era el que estaba como candidato a ser alcalde. Otro grupo de pastores dijimos, no podemos hacer esto, tenemos que ofrecerle nuestra ayuda al alcalde. Y le dijimos, alcalde, estamos aquí para lo que usted necesite. Si necesita, no sé, remodelar una escuela y no tiene los recursos, queremos nosotros que usted sepa que estamos disponibles para ayudarle. Dice el alcalde, nunca había venido un grupo de pastores evangélicos a ofrecer ayuda, siempre piden algo. Lo que quiero decirles es cuál es la condición, por lo menos en la Ciudad de México, de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante, y del pésimo testimonio que tenemos, y de que aunque hay más iglesias cada vez, eso no quiere decir que la gente tiene una mejor impresión de la iglesia, del evangelio, de la escritura y de nuestro servicio a la ciudad. No solamente se trata de plantar nuevas iglesias, se trata de que plantemos iglesias que amen nuestras ciudades. Y nuestra oración por Puebla es que estas conferencias, estos pequeños entrenamientos, esto que estamos haciendo, sea el inicio, sea la semilla de un movimiento de plantación de iglesias en la ciudad de Puebla, para que los que planten nuevas iglesias no solamente planten una iglesia y digan estamos creciendo como denominación, sino que digan estamos bendiciendo a Puebla, estamos trabajando por el bien de Puebla, y que veamos en unos años si la opinión de las personas ha cambiado acerca de la iglesia en Puebla. Y Dios tiene que usar a toda su iglesia. Oramos para que Dios use a la iglesia anglicana en Puebla, pero oramos para que los anglicanos se unan a otros y trabajen juntos, unidos, porque déjenme decirles, una sola iglesia, una sola denominación no puede alcanzar una ciudad como Puebla. Cristo necesita toda la diversidad de su iglesia para trabajar unidos en un proyecto de evangelización, de servicio. Déjenme contarles que en el año 2014 empezamos a reunirnos un grupo de pastores bajo la cobertura de TGC, ¿cómo se llama? Coalición por el Evangelio. Coalición por el Evangelio es no sé si ¿alguien sabe de qué es Coalición por el Evangelio? Algunos lo saben. Entonces había algunos representantes de Coalición por el Evangelio en la Ciudad de México, nos empezamos a reunir y la idea era esta: necesitamos reunirnos con otros líderes, orar por la Ciudad de México y desarrollar una visión por la Ciudad de México. No solamente para conocernos y orar por la Ciudad de México, pero para atrevernos a llegar hasta un nivel de colaboración. Ahorita vamos a hablar de esto. Y ahora, gracias a Dios, 10 años después tenemos algo que se llama la Alianza Estratégica de la Ciudad de México, donde tenemos a diferentes líderes de diferentes ministerios, de diferentes grupos misioneros, de diferentes denominaciones. Estamos trabajando juntos, estamos plantando iglesias juntos. Fíjense, una iglesia bautista con una iglesia presbiteriana plantando una nueva iglesia que va a ser independiente. Estamos poniendo dinero, diferentes denominaciones, para plantar iglesias en la Ciudad de México. Entonces, eso es a donde estamos llegando y eso es lo que queremos ver en unos años, si en Puebla puede haber un cambio entre los líderes y pensar más en el reino de Cristo más que en nuestros propios reinos. Así es que déjenme presentar un poquito entonces, después de esto, si vamos más adelante, por favor. ¿Cuáles son los valores centrales que tenemos como City to City? Número 1, la centralidad del Evangelio. Es decir, como queremos trabajar con diferentes líderes de diferentes denominaciones, queremos que por lo menos estemos centrados en lo que creemos que es lo más importante de la fe cristiana. Queremos estar centrados en el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Y creer y ver si realmente creemos en lo que dice Pablo, en el poder del Evangelio, si realmente el Evangelio es el poder de Dios para la salvación y si nosotros podemos unirnos con otros que realmente comprendan qué es el Evangelio. Una mentalidad misional, entonces una mentalidad no solamente de
de discipular a personas en nuestras doctrinas o discipularlas para que se unan a nuestro programa, pero ¿cómo discipulamos a los cristianos para que no solamente el domingo se sientan cerca de Jesús, sino que también vean sus vocaciones, todo lo que hacen de lunes a viernes como parte de su misión en esta tierra? ¿Cómo podemos ayudar a los cristianos a que vean sus profesiones, sus trabajos que malamente llamamos seculares? Porque realmente si entendemos que Cristo es Señor de todas las cosas, no hay nada secular en la vida del cristiano. Todo le pertenece a Cristo. Cristo gobierna sobre todas las cosas. Entonces queremos desarrollar un discipulado misional, pasión por el reino de Dios más que pasión por mi propio reino, el reino de mi iglesia o el reino de mi denominación, sino el reino de Jesús. Podemos unirnos a algo más grande que nosotros mismos, a algo más grande que nuestra pequeña iglesia local, y creo que Dios nos está llamando a eso, a unirnos a algo más grande que nuestros propios esfuerzos locales. Amor por las ciudades. En la Ciudad de México tenemos un fenómeno, y esto lo hemos estado hablando por muchos años. Muchas personas van a la Ciudad de México porque pues hay universidades, porque hay hospitales, hay personas que tienen que ser atendidas en salud, hay oportunidades de trabajo. Pero ¿no saben ustedes cuántos millones de personas toman de la Ciudad de México y todos los días maldicen a la Ciudad de México? Y dicen, ¿cuánto espero el día en dejar esta maldita ciudad para irme a vivir a Playa del Carmen, a Puerto Vallarta, para olvidarme de este infierno que es esta ciudad? Y todos los días la Ciudad de México es maldecida por los que toman de la Ciudad de México, por los que aprovechan los recursos que hay en la ciudad, pero anhelan salir de ahí cuanto antes. Y lo que nosotros estamos hablando con nuestros discípulos en nuestras iglesias es, queremos que ustedes, como en la carta de Jeremías a los exiliados en Babilonia, ahí en Jeremías capítulo 29, donde el Señor les dijo, no van a regresar rápido, van a estar allá 70 años y quiero que, ¿se acuerdan lo que les ordenó Dios a los exiliados en Babilonia? Que les dijo, maldigan a Babilonia y destruyan Babilonia y pidan al Señor que destruya esa ciudad. Eso les dijo el Señor, les dijo no. Planten huertos, construyan casas, den a sus hijos y a sus hijas en casamiento, quédense en esa ciudad, establezcanse, hagan negocios en esa ciudad y oren por la paz y la prosperidad de esa ciudad. ¿Cómo Dios nos llama a amar a estas ciudades? Servirlas para predicar el evangelio y para que Cristo sea conocido y sea exaltado en estas ciudades. Así es que eso es lo que deseamos, amor por las nuevas iglesias plantadas y las iglesias revitalizadas desarrollen un verdadero amor, una verdadera pasión por las ciudades y una visión de movimiento. Entonces lo que decíamos, una visión de cooperación, de colaboración con otros. Entonces esto es algo muy importante. La siguiente, por favor. Otra más, por favor. Un movimiento colaborativo. City to City está trabajando en Latinoamérica, en las 40 ciudades más importantes de Latinoamérica. Entonces, esto que hoy estamos compartiendo con ustedes aquí en Puebla, lo hemos compartido ya con personas en Monterrey, donde hay un movimiento ya, en Guadalajara, donde está empezando un movimiento, en la Ciudad de México, donde hay un movimiento, pero también estamos trabajando en Bogotá, en Medellín. Estamos trabajando en Santiago con un buen grupo de anglicanos en Santiago, un muy buen grupo de anglicanos que están plantando iglesias y colaborando con otras denominaciones en Santiago, en Viña del Mar. Estamos trabajando con otro grupo en Buenos Aires, Sao Paulo, en Río de Janeiro, ¿dónde más? En Lima, en Perú, y estamos desarrollando otro movimiento en Quito. Entonces Dios está trabajando. City to City no produce un movimiento. City to City viene a las ciudades, se reúne con líderes como lo estamos haciendo hoy y les decimos, si ustedes quieren plantar iglesias, si ustedes quieren una renovación, una revitalización de sus iglesias, nosotros podemos darles el entrenamiento. Pero nosotros nos unimos a lo que ustedes hagan, nos unimos a los líderes locales. Los líderes locales son los que tienen las agendas.
City to City no hace una agenda, no hace un proyecto, no hace un plan. Nos unimos a los planes de los líderes locales en todas las ciudades y si ellos quieren tomar lo que nosotros tenemos y lo pueden aprovechar, nosotros lo compartimos y como les digo, siempre el entrenamiento de City to City es de forma gratuita para las denominaciones y los grupos o las redes de plantación que necesiten un entrenamiento. Y esa generosidad de veras es algo increíble, es algo que ha vencido algunas barreras denominacionales o de líderes. La verdad es que Dios ha bendecido mucho este movimiento por la generosidad del movimiento de City to City. La siguiente, por favor. La siguiente, otra más. Bueno, más adelante, por favor, impacto regional, la siguiente. Más, otra cosa más. Ahí está el propósito. Lo que estamos haciendo en la Ciudad de México es que queremos, y le llamamos un hub a la Ciudad de México, porque queremos que desde la Ciudad de México podamos compartir materiales, podamos compartir entrenamientos con todo México. Entonces, ahorita estamos trabajando con ustedes aquí en Puebla, pensando si pudiéramos hacer un incubador el año que viene, y también estamos trabajando, por ejemplo, en la ciudad de Acapulco con líderes de diferentes denominaciones, a ver si podemos empezar un incubador en la ciudad de Acapulco. Entonces, ahorita tenemos el proyecto de empezar en la ciudad de Tijuana, tal vez, en unos 2 años, y en Mérida, porque queremos que Puebla, por ejemplo, se convierta en otra ciudad que bendiga a otras ciudades alrededor de Puebla. Que ustedes después capaciten a otros líderes en otras ciudades cercanas a Puebla y Puebla se convierta después en otra ciudad hub y tengamos ciudades hub que tienen recursos, que tienen equipos para capacitar y que esto se extienda y que sea un movimiento nacional para las grandes ciudades de nuestro país. ¿Por qué hacemos énfasis en las ciudades? Se necesitan iglesias en todas partes. En las zonas rurales de México se necesitan iglesias. Pero ¿por qué las ciudades? Déjenme decirles algo. Porque las ciudades influyen con la cultura de la ciudad a otras regiones. Entonces, si alcanzamos las ciudades y si en las ciudades vemos este movimiento del evangelio, de plantación de iglesias, de líderes trabajando juntos por el extendimiento del reino de Cristo, esto va a tener otra influencia en zonas rurales. Y no sabemos qué puede pasar en 30 años en nuestro país si las principales ciudades de nuestro país están experimentando un avivamiento espiritual, un movimiento de plantación de nuevas iglesias y si estas iglesias están sirviendo a sus comunidades. Queremos ver ese nuevo tipo de iglesia en los próximos años. Entonces la Ciudad de México ahorita es este hub de donde sale entrenamiento, de donde queremos compartir recursos con otras ciudades en México. La siguiente, por favor. Otro más. Ahí está. Ese es el trabajo en la ciudad. ¿Qué es? ¿Cómo vemos un movimiento del evangelio en una ciudad? Lo que queremos, lo que pensamos y lo que hemos visto que funciona para empezar un movimiento es eso que está en el centro del triángulo, una alianza por la ciudad. Necesitamos líderes que con toda generosidad puedan compartir sus recursos con otros líderes, intercambiar recursos, experiencias y crear un movimiento. Pero necesitamos primero a líderes que deseen una alianza por la ciudad. Ahí dice, son organizaciones locales, organizaciones internacionales, relaciones que puedan cultivarse entre líderes urbanos, enseñanza en seminarios y ver el evangelio desarrollándose en la ciudad. Lo que queremos como segunda parte es la multiplicación y renovación de las iglesias. En los entrenamientos tenemos lo que llamamos el incubador, que es donde líderes son preparados para plantar iglesias o para ayudar a sus iglesias a ser revitalizadas. Son esos dos aspectos. Queremos que si hay una iglesia donde los líderes dicen nos sentimos un poco estancados en nuestra misión, nos sentimos que no hemos avanzado en los últimos años, que estos líderes puedan capacitarse en un incubador y al terminar el incubador tengan un proyecto para revitalizar su propia iglesia o plantar una nueva iglesia. Y para eso tenemos el intensivo de América Latina y los City Labs, que es algo como lo que estamos haciendo hoy. Renovación en el evangelio, para eso tenemos conferencias, webinars, desarrollo de contenido,
un ministerio que se llama Paracaleo, para acompañar a las esposas de pastores y de plantadores de iglesia que están intentando una renovación, y reflexiones acerca de la importancia de multiplicar el evangelio y de que el evangelio permee todo lo que hacemos, todas nuestras predicaciones, todo nuestro discipulado, nuestra forma de estructurar una iglesia, que siempre tenga el evangelio y el evangelismo como una meta. Entonces, y luego finalmente ver un impacto en la ciudad. Para eso queremos discipular a los nuevos miembros en fe y trabajo, consejería bíblica, y ver desarrollo de centros comunitarios, donde iglesias que forman parte de la red pueden trabajar juntos. Ahorita tenemos algo que está pasando en la Ciudad de México. 4 iglesias que pertenecen a la Alianza Estratégica están trabajando juntos, de diferentes denominaciones, están trabajando juntos con 2 orfanatos que están en la zona donde están esas iglesias. Entonces, 4 iglesias de diferentes denominaciones trabajando juntos para apoyar 2 orfanatos. Entonces, este tipo de cooperación es lo que queremos también desarrollar para impactar la ciudad. Eso es en general la visión que tenemos para las diferentes ciudades. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona un ecosistema? Le das el primer clic. Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿qué es lo que hicimos? Primero, lo que compartimos es desarrollar una visión teológica sobre el evangelio para que los líderes sepan en dónde estamos unidos y cómo respetamos las diferencias que consideramos secundarias acerca de nuestra fe. Entonces, enseñamos a los líderes a pensar qué es lo importante, dónde tenemos que estar unidos como diferentes líderes de diferentes denominaciones. En el evangelio, en la definición del evangelio. Por ejemplo, quiero preguntarles esto. ¿Cómo definirían ustedes el evangelio? Así rápidamente, levante su mano y deme una definición del evangelio. Lo más rápido, si tuvieras que hacer la definición más corta del evangelio. Buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo con esa definición? ¿Están de acuerdo? Pero si yo fuera un no cristiano o tú fueras un no cristiano, no nos dice mucho, ¿estás de acuerdo? Eso como que es para ya personas que sabemos qué es el evangelio. ¿Alguien más? Otro intento, lo más breve que puedas. ¿Qué es el evangelio? Es la buena noticia de que Dios se encarnó a la persona de Cristo para reconciliar consigo al mundo por medio de su muerte y resurrección y la promesa de la vida. Me gustó mucho. Muy breve, pero habla de los hechos de la redención, de la vida, la muerte, la resurrección de Jesús. Esa es la buena noticia. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok. Estamos de acuerdo en que la vida de Cristo es parte de las buenas noticias, ¿verdad? Porque por la obediencia de Cristo a la ley, entonces nosotros somos justificados porque Él obedeció lo que nosotros no podemos obedecer. Él cumplió lo que nosotros no podemos cumplir. Pero no es tan fácil a veces definir rápidamente el evangelio. Y lo que queremos es que seamos expertos en qué es el evangelio, cómo, no solamente para definirlo doctrinalmente, sino cómo se aplica el evangelio al corazón de la persona herida, de la persona abusada, de la persona rechazada, de la persona que ha vivido en pecado, de la persona que está rota, de la persona que ha estado en rebelión en contra de Dios. ¿Cómo aplicar el evangelio al corazón? Entonces, no solamente es conocer y estar de acuerdo doctrinalmente en qué es el evangelio, pero cómo se aplica el evangelio al corazón. Cómo el evangelio puede ayudar a sanar a los individuos que creen en Cristo, que creen en la vida, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión, que esperan en la promesa del regreso de Cristo, que esperan la resurrección. Esas buenas noticias de salvación son las que nos están transformando, son las que nos cambian, son las que están renovando nuestros corazones, nuestra forma de pensar. Entonces, eso es lo primero que hacemos como parte de un entrenamiento. Luego, para desarrollar un movimiento necesitamos ver una red de plantación y renovación de iglesias. Entonces,
Si pudiéramos hacer un incubador en la ciudad de Puebla, quisiéramos entonces empezar a ver, después de capacitar a líderes, quisiéramos empezar a ver cómo se plantan nuevas iglesias, qué tipos de iglesias se están plantando o qué iglesias se están renovando. Entonces necesitamos una red, si pueden darle clic ahí a varios. Queremos ver iglesias que se están plantando en la ciudad de Puebla en un futuro o que se están revitalizando con este énfasis en el evangelio, pero ahora para la ciudad de Puebla. La siguiente, por favor. Luego queremos ver que estas iglesias interactúen, que estas iglesias tengan una relación, que los pastores se aprecien, que los pastores tengan una relación cercana y que puedan desarrollar esta comunidad de personas que no solamente plantaron una iglesia, pero que se relacionan entre ellos, que comparten recursos. La siguiente, por favor. Después vamos al tercer aro de influencia hacia la ciudad. Y aquí, ¿qué es lo que queremos ver? Pueden darle clic si quieres a todos los, hasta ahí, muy bien. Queremos ver iniciativas de fe y trabajo, queremos ver ministerios de deportes cristianos, negocios cristianos, iniciativas de justicia y misericordia, cómo trabajamos con los pobres, con los inmigrantes, con personas que son rechazadas en nuestra sociedad, iniciativas universitarias, evangelismo universitario, desarrollo de profesionistas en Puebla. ¿Cuántas universidades hay en Puebla? Puebla es una ciudad universitaria muy importante. Imagínense si hay pastores de diferentes denominaciones, líderes de instituciones como de ministerios como CRU, como la Comunidad Universitaria Reformada y otras, y que trabajen junto con los plantadores de iglesia. En la Ciudad de México tenemos plantadores de iglesias que están trabajando, apoyando a ministerios universitarios. Los que trabajan en el ministerio universitario evangelizan y los plantadores hacen el discipulado y luego los nuevos creyentes van a esas nuevas iglesias. Entonces está habiendo una conexión de diferentes ministerios. En lugar de estar solos los que alcanzan a universitarios y los plantadores de iglesias haciendo sus esfuerzos, están uniéndose para trabajar juntos. Y esto ha sido de mucha bendición. Tenemos entrenamientos, City to City simplemente es otro entrenamiento más, pero ofrecemos los entrenamientos de otras organizaciones. Queremos ver ministerios de vida en familia, conferencias de matrimonios, editoriales. Imagínense ustedes que empiecen ustedes a desarrollar sus propios ministerios, sus propios materiales aquí en Puebla, que empiecen a escribir libros sobre la ciudad, sobre el evangelio, sobre discipulado. Sería fabuloso. Y imagínense una conferencia de matrimonios o sobre la familia, donde 6 pastores de diferentes denominaciones que están en este movimiento sean los conferencistas y que todos vengamos bajo esta cobertura del evangelio y de la ciudad y que juntos recibamos enseñanza de diferentes líderes. Finalmente, iniciativas de liderazgo en la ciudad, propuestas sociales y culturales e iniciativas urbanas de evangelización. Para terminar, hay algo que está pasando en la Ciudad de México. La Alianza Estratégica está produciendo ahora videos en TikTok evangelísticos. Entonces tenemos a diferentes líderes de diferentes denominaciones haciendo materiales evangelísticos para las redes sociales, para Facebook, para TikTok, para Instagram. Y estamos teniendo un impacto, estamos teniendo muchísima respuesta de la gente en la Ciudad de México. Imagínense que esto se pueda desarrollar en la Ciudad de Puebla con diferentes líderes. Entonces, quiero dejarles hasta aquí esta idea, esta visión, estos sueños, y queremos animarlos a que sigamos orando por Puebla y pensemos cómo podemos servir juntos a Puebla. Y estamos aquí para servirles, para unirnos al plan que ustedes tengan para Puebla, al plan que Dios les haya dado a ustedes para Puebla. Estamos para servirles, para eso estamos hoy aquí. Muchas gracias.